Ni barriga llena, ni comercio contento, ni campesinos contentos en medio de toda esta crisis originada por la pandemia del nuevo coronavirus. No hay desabastecimiento, sino superoferta de productos, de alimentos en nuestro país. La pregunta entonces es, ¿por qué están tan altos los precios de algunos productos de la canasta familiar? ¿Quién está aprovechando y abusando? Para responder a esa y otras tantas preguntas que nos están asaltando a esta hora de la mañana, nos acompaña Jorge Bedoya, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y lo tenemos vía Skype para echar lápiz. Doctor Bedoya, buenos días, gracias por este contacto con Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días, saludo especial a usted y por supuesto a toda la gran audiencia de Noticias Caracol. Empecemos hablando de esto, los grupos o gremios más impactados con la disminución de las ventas, ¿cuáles son? Pues mire, tenemos de todo, pero empezaría por la proteína de origen animal. Nuestros productores de cerdo, nuestros productores de pollo han visto reducidas sus ventas en la última semana en más del 40%. De la misma manera, los perecederos, y aquí valga la pena invitar a los consumidores a que también consuman alimentos perecederos. El caso de la papa, la cebolla, el ajo, tenemos también frutas como la patilla, la pera, el tomate y muchos otros productos que porque están en pleno pico de cosecha, pues desafortunadamente la reducción del consumo en los hogares ha llevado a que el ingreso de nuestros productores empiece a caer dramáticamente. Doctor Bedoya, hay un grupo de trabajadores, de ciudadanos altamente golpeados en su bolsillo y en sus finanzas familiares por lo que está pasando. Hablamos de los trabajadores informales. No tienen ingresos, no compran y el comercio no vende. La cadena del corrientazo se ha visto sumamente afectada. ¿Qué podemos hacer en ese punto específico? Pues mire, usted lo ha hecho muy bien. La cadena del corrientazo, los asaderos de pollo, muchos de lo que llamamos el Horeca, hoteles, restaurantes y casinos, está totalmente cerrado. De tal manera que estas personas hoy, primero, unas no tienen ingreso y ahí es donde vale la pena el tema de las ayudas del gobierno, ya bien sea el gobierno nacional, las alcaldías o las gobernaciones, pero de la misma manera, cómo lograr que estas personas también tengan un ingreso. No es solamente regalarles el mercado, sino también, por supuesto, cómo llevarles ingreso. Y en ese sentido, le hemos invitado al Gobierno Nacional a que active un mecanismo de compras públicas que lo puedan hacer los gobiernos locales y regionales y, por supuesto, el Gobierno Nacional, pero con algo que es muy importante, sin intermediarios. Porque si no, lo que terminamos es haciendo que terceros, intermediarios o comercializadores se queden con un margen y nuestros productores, en particular los pequeños, que tienen una reducción del ingreso sustancial, simplemente se queden con sus cosechas atascadas en las diferentes regiones de producción del país. Ya vamos a examinar minuciosamente quiénes podrían estar abusando y aprovechándose de esta crisis, doctor Bedoya, pero déjeme antes de entrar en ese asunto, hablar también de los trabajadores de clase media que temen perder su empleo en medio de esta emergencia, compran lo estrictamente necesario para paliar esta difícil situación y además compran no siempre lo más barato. Exactamente, Juan Diego, y mire lo que hemos visto. Ese primer grupo al que usted se refirió, que es la gente que está en el mercado informal, el que vende lotería, la señora que vende los tintos, hoy ya no tiene ningún tipo de ingreso. Entonces su consumo se reduce sustancialmente, esperando que le lleguen las ayudas del gobierno, ya bien sea el gobierno local o el gobierno nacional. Pero las otras personas que tienen ingresos no altos y que todavía tienen su trabajo o que simplemente los mandaron a vacaciones, como dicen, están cuidando cada pesito, cada centavo y por eso empiezan a reducir también el consumo en los hogares. Y hay un tercer elemento que es importante compartir con los televidentes, de la frecuencia de compra en los sitios de venta. La gente está yendo a mercar, sí, pero está yendo con una menor frecuencia. ¿Eso qué implica? Que la gente sale en la cabeza pensando, voy a ir a comprar algunos productos porque quiero ir rápido por el simple temor a que se vaya a contagiar del coronavirus. Entonces, ¿qué están haciendo? Uno, tienen la lista prefijada. Segundo, muchos no se toman el tiempo para mirar qué es lo que está barato. Y tercero, van con productos que ya tienen preformateados, como es el caso de los cereales, también el caso del arroz, por supuesto, y el caso de los huevos. De tal manera que aquí la invitación también es, cuando vayan a hacer su mercado o si lo van a pedir por domicilio y tienen esa posibilidad, claro, por favor, consumamos productos perecederos que están a un muy buen precio y también las proteínas de origen animal. Pero es que el menú del arroz con el huevo es prácticamente la tabla de salvación de muchos hogares colombianos. ¿Qué hacemos entonces?
Claro, ese es, como dicen, campeón el arroz con huevo permanentemente, pero definitivamente aquí hay otras opciones y por eso yo le hablaba al principio, está la lechuga, está la carne de cerdo, está la carne de pollo y también por eso le hemos solicitado al gobierno que haga una cosa. Ahora que expidió ese decreto para el control de precios, será muy importante que se revise no solamente en las plazas mayoristas, sino en las tiendas de barrio, en las grandes superficies, para hacerle un seguimiento a los precios y mirar si hay brotes de especulación, dónde es que está la especulación y también conocer el precio al cual el proveedor le vendió a ese expendio su producto. De tal manera que los consumidores, primero, estén bien informados de qué está barato, de qué está con una buena oferta y pueden salir a comprar. Y segundo, que se le haga un seguimiento, por supuesto, a la forma en que se están vendiendo los productos al consumidor, de tal manera que todos ganemos. Ganan los consumidores por productos asequibles, por una buena oferta, y los productores porque no se quedan con las cosechas guardadas. En gran medida, eso también se debe, por ejemplo, a lo que ocurre con los ciudadanos de los estratos más altos que compran y acaparan, también por el miedo que hay en esta situación económica, ¿no? Claro, y por eso será muy importante lo que ocurra de aquí al 13 de abril. Ya el gobierno empieza a hablar del aislamiento inteligente, pero será muy pertinente ver si se va a extender la cuarentena y qué grupos poblacionales le van a extender, que esto no se vaya a traducir en un fenómeno de acaparamiento como ocurrió cuando empezó el simulacro en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, que la gente pensó, particularmente los estratos altos, que el mundo se iba a acabar y salieron a comprar comida como para un mes y papel higiénico. Eso no tiene ningún sentido y es una falta de solidaridad con aquellos que de manera ordenada sí quieren ir a hacer sus compras. Centrémonos en la cadena de producción ahora sí para tratar de desenmascarar a quienes están aprovechándose de esta difícil situación. La cadena de producción y también de distribución de alimentos. No hay desabastecimiento, todo lo contrario, hay una gran, súper oferta de muchos productos. ¿Por qué entonces, esta es la pregunta, están caros algunos de ellos? Pues mira, hay varios fenómenos. El primero de ellos es que, por supuesto, el papel de los intermediarios aquí a veces le juega una mala pasada al consumidor y al productor. Por un fenómeno muy sencillo, el intermediario no renuncia a su margen de comercialización. Entonces, el pequeño productor de papa en Nariño o el productor de zanahoria en la sabana de Bogotá, él o va a la plaza mayorista o cae en manos de diferentes intermediarios que son los que van a la plaza mayorista y allá los que tienen los expendios son los que les venden no solamente al consumidor, que es muy pequeño la porción del mercado que va allá, sino a los surtifruber, a las tiendas de barrio que se surten en su mayoría en estas plazas mayoristas. Entonces usted ya le empieza a agregar intermediarios a ese producto y obviamente el productor del campo, el que de manera incansable todos los días está labrando su tierra, pues evidentemente no ve ese nivel de ingreso. Y ahí es donde viene una lógica. Primero, cómo lograr que los productores se integren hacia adelante, que le lleguen más al consumidor final, pero también... Es Jorge Bedoya, el presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores Colombianos, precisamente hablando de eso. ¿Cómo hacer, doctor Bedoya, para romper ese tipo de intermediarios que al final de cuentas lo que hacen es encarecer los productos, acapararlos, especular, porque la cadena empieza con el campesino que cultiva, bien puede ser papa, por ejemplo, viene un intermediario, le compra al campesino allá en esa zona. Después viene un transportador que lo lleva hasta el municipio, hasta la ciudad. Entra en juego otro intermediario. En el caso de Bogotá, que es la central de abastos más importante de toda esta región, pues en Corabastos fijan un precio, donde también allí hay una cadena de intermediarios. Y después de eso, a Corabastos, por ejemplo, no va, por lo general, el padre de familia o la madre cabeza de hogar a realizar sus compras. Allí van también otros intermediarios que hacen parte de toda esa cadena, también a veces lógica, que lo son el tendero de barrio que va y compra Corabastos para abastecer su tienda en el barrio. Y ahí sí llega el producto al consumidor final. Si se sabe toda esa cadena, doctor Bedoya, ¿por qué no atacar el problema a los intermediarios directamente si se tiene claro cómo es que funciona el asunto para aprovecharse de la situación?
Juan Diego, por varias razones. Lo primero es que no es tan sencillo que el productor del campo se integre verticalmente, como lo llamamos, para que le llegue directo al consumidor. Segundo, porque evidentemente ahí hay un trabajo para hacer con el gobierno nacional, buscando que se activen esos mecanismos de compras públicas que le mencionaba, para que el gobierno ahorre platica comprando los alimentos que necesita para atender las poblaciones vulnerables, pero de la misma manera que no haya intermediarios y gane el productor. Y tercero, el seguimiento a precios que debe hacer el DANE. No solamente es el precio al cual las amas de casa o los colombianos van a comprar sus mercados, sino también el precio al cual los proveedores les venden a las tiendas de barrio, a las grandes superficies y a las plazas mayoristas para saber si el productor está no recibiendo el ingreso que debería y el consumidor está, por el contrario, pagando a veces precios que no son consecuentes con la realidad económica de los productores. Yo sé que en esta respuesta usted probablemente lo pensará dos veces, pero lo invito a que trate de respondérmela. ¿No están identificadas plenamente estas mafias, estos intermediarios que en medio de estas coyunturas además le sacan jugo al asunto en detrimento del bolsillo de mucha gente humilde y le meten además la mano al bolsillo de la gente? Indudablemente, y mire, ahí la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y en general el Gobierno Nacional viene haciendo una tarea de poder, llamémoslo, desgranar esa mazorca de los grandes intermediarios que en momentos, por supuesto, juegan un papel, pero también que hay gente que se aprovecha en particular del pequeño productor. Y por eso usted ha visto en redes sociales durante el fin de semana una gran cantidad de colombianos que labran la tierra por todos lados, diciendo me sobra patilla, me sobra pera, me sobra cebolla. Y fíjese, lo paradójico, la cosecha, como usted lo decía, viene buenísima, viene con una gran cantidad de productos para los colombianos, pero fíjese lo que está pasando en algunos sitios de venta, particularmente en las principales ciudades del país. Otro tema clave es lo que podría pasar con las siembras de periodo corto que están por venir, por ejemplo, para el segundo semestre de 2020. Esos cultivadores, esos campesinos, seguramente también están hoy preguntándose, ¿vale la pena o no cultivar? Claro, Juan Diego, por una razón muy sencilla, porque hoy están viendo su ingreso reducido. Imagínese usted que es un productor de pera en el departamento de Boyacá o un productor de cebolla o de lechuga y dice, hombre, el producto mío que es perecedero no está saliendo, estoy perdiendo plata y estamos en el momento de las decisiones de siembra también para cultivos como la papa y otros. Y ni de qué hablar de los ciclos de producción del cerdo y del pollo. Entonces esas personas estarán diciendo, si esta cosecha, si este mercado va a seguir como está, ¿yo para qué voy a sembrar como sembré en el semestre pasado? Y eso puede llevar a que se reduzcan las áreas sembradas y algunos ciclos de producción de los animales para las cosechas o los productos que se van a ofrecer al mercado en el semestre siguiente. Por eso es muy importante reactivar el consumo en los hogares. Ayer un productor me decía, oiga, Jorge Enrique, ¿y por qué no le propone al gobierno nacional que así como hay pico y cédula o pico y placa para las personas o los colombianos que salen a mercar, que haya también un pico y placa para los camiones que entran a Corobastos, a ver si hacemos como una buena simbiosis, nivelamos la oferta con la demanda, los productores pueden tener un mejor ingreso y los colombianos no se ven afectados, por supuesto, en los precios de los productos. Podría ser una ayuda en medio de esta complicada situación. El gobierno inicialmente ha dicho que destinará cerca de 15 billones de pesos, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, para apoyar a muchos de los gremios afectados, entre ellos hoteles y aerolíneas. ¿Ahí están incluidos los campesinos de Colombia? Pues mire, nosotros venimos haciendo un trabajo con el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, para tener unas líneas de crédito y algunos apoyos que conduzcan precisamente a atender las necesidades de los productores. Pero como le hemos dicho al gobierno nacional, la seguridad sobre los hombros de más de 11 millones de habitantes que tienen la ruralidad de nuestro país, particularmente los productores del campo y quienes trabajan en las empresas productoras de alimentos. Ellos no van a dejar de trabajar, van a seguir con este esfuerzo, pero no quiere decir que ellos, por supuesto, estuvieran en una situación como la que ya empezamos a ver tras una semana de cuarentena. Y que seamos los últimos que tengamos un daño tan sustancial como han tenido otros sectores, no quiere decir que el gobierno entonces después vaya a decir no hay plata, no hay créditos, no hay alivios tributarios o simplemente no hay modificaciones al régimen tributario del país. De tal manera que confiamos obviamente que el ministro de Agricultura ha estado muy al frente, de la misma manera que el presidente y demás, pero aquí toca hacer un trabajo pospandémico, si se puede llamar de esa manera.
Es Jorge Bedoya, presidente de la SAC, a esta hora de la mañana, echando lápiz aquí en el tablero Caracol, donde nos queda una inmensa pregunta y todavía un interrogante que no logra resolver ni logra responder el gobierno nacional. ¿Por qué, si hay una superoferta de productos y alimentos, están muchos de estos con los precios por las nubes? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana echando lápiz aquí en el tablero Caracol. Muchísimas gracias, Juan Diego, por la invitación. Un abrazo.